Amén. Les saludo en el amor del Señor, le doy la buenas noches a cada uno de mis hermanos que se encuentran en casa y también a cada uno de mis hermanos que van a escuchar la palabra del Señor a través de esta grabación, ¿cierto? Y a todos mis hermanos de nuestro ministerio que hoy día empiezan a hacer culto, ¿cierto? A esta hora, y los que van a escuchar la palabra de Dios, amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Daniel, amén. Amén. Capítulo 12, versículo 4, amén. Daniel, uno de los profetas mayores, amén. Amén. Daniel, capítulo 12, versículo 4, amén. Ya. Aleluya. Como título dice el tiempo del fin. Amén. Como título lleva esta palabra. Amén. Capítulo 12, la última hojita de Daniel, el último capítulo, y versículo 4. Amén. Le doy lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es un puro versículo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Amén. Toma ese título. Amén. Como dice el título, ¿cierto? El tiempo del fin. Se acerca. Amén. Voy a orar para que el Señor pueda ocupar mi vida por misericordia. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, bondadoso, en esta hora, Señor, le ruego y le pido por misericordia que usted limpie mi vida, mi corazón, Señor, que usted ocupe mi vida por misericordia para hablar, Señor, a sus hijos, a su pueblo. Señor amado de los cielos, sea usted, Señor, Padre amado de los cielos, ocupándome, Señor, como canal de bendición. Yo le ruego y le pido, Señor, que, amado Dios, cada uno de sus hijos, Señor, tenga un oído presto, atento para escuchar y poner por obra, Señor, su palabra, Señor. Le pido y le ruego su bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, ya muchos sabemos, ¿cierto?, que Daniel es un profeta, amén. Un profeta hermoso que tuvo el Señor, el cual ocupó en este libro de Daniel, el cual tiene las muchas concordancias que tiene Daniel, son las concordancias que llevan a Apocalipsis, amén, porque revela muchas cosas del tiempo que se están viviendo hoy, amén. Y bueno, yo, quiero destacar algo de Daniel, algo hermoso que sucedió en la vida de él una vez que el rey Nabucodonosor, ¿cierto?, sitia a Israel, a Jerusalén, ¿cierto?, y se lleva a todos los jovencitos, ¿cierto?, que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, jovencitos que estaban en la casa del Señor, que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿cierto? Pero no fueron cualquier niño, sino que fueron niños que hablaban lenguas caldeas, eran inteligentes, eran sabios, ¿cierto? Y muy reconocidos en el pueblo de Israel, y él no llevó al palacio real Nabucodonosor a cualquier niño, amén. Por lo tanto, llevó niños inteligentes y sabios, que dice la palabra del Señor, y entendidos en toda ciencia, dice. Entonces, al llegar allá, siendo jovencitos, ¿cierto?, tienen experiencias de vivencias que vivieron en Babilonia, las cuales a ellos los puso en alto. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que destaca Daniel por sobre otros profetas, es que cuando Nabucodonosor tiene el sueño, donde él tiene un sueño que ve una imagen inmensa de grande, ¿cierto? Y pasaron muchas cosas, una imagen muy fea, dice él en el sueño, que después se le olvida el sueño a él y necesita que lleguen todos los hombres que estaban al lado de él, que eran los que revelaban, ¿cierto?, revelaban al pueblo las cosas, ¿cierto?, como los que parecían profetas, pero en el fondo no lo eran, sino que son los que estaban alrededor del rey y le revelaban todas las cosas, ¿ya? Adivinos, eso, así, de esa manera. Y la verdad es que los llamó a todos,
ya para que le revelaran el sueño. Pero cuando ellos llegaron allá, obviamente el sueño, pensaban ellos que el rey le iba a revelar el sueño y ellos lo iban a interpretar. ¿Me entienden? Que hay una diferencia entre que le revelara el sueño y que le interpretaran el sueño. Pues Dios, ¿cierto?, ha dado dones a los profetas de interpretación de sueños, ¿cierto? Como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, ¿cierto? Pero esta era diferente la situación porque al rey se le olvidó por completo el sueño. Por lo tanto, cuando llamó a todos los hombres que tenía alrededor de él, ¿cierto?, que le servían para que le revelaran el sueño, no hubo quien se lo revelara. Entonces los hombres le decían: oh rey, revélanos el sueño, dinos qué es lo que es, nosotros te damos la interpretación. Pero él le decía que no tenía la revelación del sueño. Por lo tanto, era el trabajo de ellos que tenían que hacer, que le pudieran revelar el sueño a él. Y dijeron ellos: para nosotros es imposible porque no hay hombre en la tierra, amén, no hay hombre en la tierra que pueda hacer eso, dicen ellos. Amén. ¿Ya? Entonces el rey se enojó tanto, se enfureció mucho y mandó un edicto y dijo que todos los hombres, ¿cierto?, que tuvieran ciencia, inteligencia, que estuvieran al servicio, ¿cierto?, de él, los mataran. Porque ninguno había podido revelarle el sueño. Entonces Daniel habla con sus amigos, ¿cierto?, con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿cierto? Les habla de la situación que a ellos también esto le iba a llegar, que lo iban a matar. Entonces oraron, ¿cierto?, y pidieron dirección al Señor, y el Señor le reveló el sueño a Daniel. Y Daniel fue donde el rey, ¿cierto?, y le dice: oh rey, este es el sueño que tú tuviste, le dice. Y le dice Daniel: tú viste una imagen grande, le dice, donde la cabeza, le dice, era de oro. Le dice, donde el pecho era de plata, le dice, donde los muslos eran de bronce, y donde las piernas eran de hierro, y donde los pies eran de hierro y barro cocido, le dice. Y el rey le dice: oh sí, Daniel, le dice, ese era el sueño, le dice, y esa es la interpretación del sueño, le dice. Ese, le dice Daniel, es tu reinado, le dice. Tú eres la cabeza, dice, y tu reinado terminará cuando venga el rey de Persia, ¿cierto? Y después venga el reinado de los sirios y después el reinado de los romanos. Dios le estaba revelando al rey Nabucodonosor el poco tiempo que le quedaba de reinado, ¿cierto? Que él era la cabeza, que Dios le había dado la grandeza de ser parte de esta historia, ¿cierto? Donde el rey Nabucodonosor y Babilonia había sido grande en su tiempo. Y me llama la atención porque Daniel no le interpretó el sueño, sino que se lo reveló. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de la palabra, dice, donde la ciencia aumentará, ¿cierto? Quiere decir que habrán hombres inteligentes, sabios, dice el Señor. ¿Me entiende? Y cuando pasa el tiempo, muere Nabucodonosor, ¿ya? Y ¿cuánto se llama? Y toma el reinado, ¿cierto?, de Babilonia, Belsasar, su hijo. Le sucede algo a él, que cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén, ¿cierto?, se llevó todos los tesoros de Israel, se llevó los vasos, todos los utensilios, ¿cierto?, que eran dedicados para la obra de Jehová. Por lo tanto, eran cosas santificadas a la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando él tuvo un encuentro, ¿cierto?, con sus amigos, con aquellos que estaban con él, ¿cierto?, Belsasar lo invitó a un banquete y hizo algo especial, ¿cierto? Y dijo: yo voy a usar los utensilios que tenía el pueblo de Israel, los sacaré para esta fiesta y los usaré en este lugar. Pero él hacía cosas paganas, no adoraba a Dios. Por lo tanto, Dios se enojó, Jehová de los ejércitos se enojó, y empieza a haber algo muy extraño en ese lugar. Un dedo escribiendo en la pared, el cual escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y todos los que estaban ahí no entendían lo que estaba escrito, más veían la mano escribiendo con el dedo, y era la mano de Jehová. Amén. Y escribía, ¿cierto? Y llamaron a los entendidos, a los sabios, ¿cierto?, para que interpretara lo que estaba escrito ahí, y no hubo quien de ellos pudiera dar la interpretación. Mas llamaron nuevamente a Daniel, profeta Daniel,
Y Daniel, Belsasar, se recordó, ¿cierto?, que Daniel había interpretado un sueño a su padre. Y le dijo que por favor le interpretara lo que estaba escrito ahí en la pared. Y aquí Dios le da la interpretación a Daniel. Dice que Mene Mene significa contó Dios tu reinado y le ha puesto fin. Tekel, pecado ha sido puesto en balanza y fuiste hallado falto, le dice. Y Uparsin, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Y inmediatamente cuando Daniel le profetiza eso, entra el rey de Persia a Babilonia y destruye Babilonia, ¿cierto? La sitia, matan al rey Belsasar, hijo de ¿cuánto se llama? Del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y ahí toma el reinado el rey de Persia. Y se cumple la profecía de Daniel inmediatamente. ¿Por qué yo le cuento todo esto? Porque cuando dice el Señor que la ciencia aumentará, ¿cierto? El tiempo, ¿cierto? Que Dios vivieron antiguamente, obviamente los tiempos que estamos viviendo en el 2000 o en el año 2020, ¿cierto? La ciencia que antiguamente lo que estaba o lo que sucedía en esos tiempos, hoy día hay hombres inteligentes, hombres sabios. Amén. Hombres que pueden hacer el bien así como pueden hacer el mal, ¿cierto? En los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo, dice que en Mateo 24, 6 y 8 habla de los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos donde el fin de este mundo ya está llegando a su fin. Y nosotros podemos leer, ¿cierto? Y escudriñar en la palabra donde habla, ¿cierto?, de Mateo 24, donde dice, oísteis de guerra, rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Todo eso está aconteciendo. Todo eso está pasando, ¿cierto? Porque no solamente los profetas profetizaron, sino que los libros del Nuevo Testamento y los Evangelios también son libros proféticos. Amén. Por lo tanto, todo eso está aconteciendo cuando habla de guerra y rumores de guerra en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos peligrosos, tiempos de fin. Aparecieron hombres vanagloriosos, hombres orgullosos, hombres que no se dieron cuenta, ¿cierto? Todo el mal que iban a traer a la humanidad, ellos, porque a lo mejor uno dice, bueno, pero que haya guerra, total, ¿qué importa? Si total en otro país hay guerra, aquí a nosotros no nos va a llegar, pero eso no es así. ¿Sabe qué? Yo podía escudriñar y ver que en la Primera Guerra Mundial, porque han habido 2 guerras mundiales en nuestro país, en nuestro mundo, ¿cierto? Desde que se inicia todo esto, desde esta generación, ¿cierto? De nuestro mundo, hay 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial murieron 16.543.185 personas, sin contar los heridos y los desaparecidos. Pero cuando dice que la ciencia aumentará, ¿cierto? Y la ciencia para bien o para mal, y aumenta para mal, ¿cierto? Porque los hombres, para la Segunda Guerra Mundial, ya los armamentos bélicos no eran igual que los armamentos que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, mire la cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hay dichos que viene a la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que usted pese esa situación. Si eran 16 millones, ¿cierto?, de hombres que murieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial murieron 72.478.900 hombres, sin contar los hombres que desaparecieron, mujeres, y los que quedaron heridos. La ciencia aumentará, dice la palabra del Señor, pero para bien o para mal, los hombres usan la ciencia porque usaron la ciencia para hacer más daño
que beneficio para las personas. Y si hoy día nosotros decimos viene la tercera guerra mundial, hay rumores de guerra, ¿cierto? Porque ya hay países que se están enfrentando, ¿cierto? Que están levantando banderas, ¿cierto? Por territorio, por gas, por petróleo, por esto, Estados Unidos, Corea, China, muchos países ya están que quieren atacarse, quieren pelear. Se arma la tercera guerra mundial, ¿usted cree que va a morir esta cantidad de personas? Si la ciencia ha aumentado para hacer más el mal que el bien, no sé si usted lo está entendiendo, pero la palabra del Señor dice, ¿cierto? Que la ciencia aumentará, pero ha aumentado más para el mal que para el bien. Hoy día estamos viendo los teléfonos, ¿cierto? Inteligentes, ¿cierto? Que lo único que hacen es apartarte de la familia, ¿cierto? El día domingo todos almuerzan en casa, ¿cierto? Cada uno almuerza con su teléfono, ¿cierto? Y no lo hacemos como antiguamente, como las familias que nos reuníamos, almorzábamos, conversábamos, ¿cierto? Teníamos diálogo. Hoy día cada persona se sienta a la mesa a almorzar, a tomar once con el teléfono y no se despegan de ello. La ciencia aumentará, pero la ciencia aumentará para hacer división entre los seres humanos, entre las personas y entre las familias, que es lo que el enemigo siempre ha querido. Nosotros a lo mejor podemos usar algo de la ciencia a favor nuestro, pero más la ciencia se ve a favor de la maldad, de lo malo, que de lo bueno. Para terminar, en el libro de segunda de... Estoy clamando, ¿amén? Amén. Segunda de Timoteo, ¿amén? Dice la palabra del Señor, el carácter de los hombres. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos estos hombres están, ¿cierto?, por todo el mundo, teniendo ellos liderazgo. Amén. Y es lo que sucedió, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, donde se levantó un hombre, ¿cierto?, vanaglorioso, un hombre que tenía un liderazgo, ¿cierto?, de odio, de maldad en contra de los seres humanos, ¿cierto?, y en contra del pueblo de Israel, en especial en los judíos, que fue Adolfo Hitler. Y él fue el que levantó, ¿cierto?, Alemania para poder él llevar a cabo, ¿cierto?, su egoísmo, su rabia, su odio en contra de las personas. Y así él hizo maldad en todo el mundo, en muchos países, ¿cierto? Y esos hombres viven hoy en nuestro país, en nuestro mundo, ¿cierto? Que quieren ellos hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Se deleitan más de las cosas malas que lo de bueno, que lo de Dios, ¿cierto? Que son amadores de lo malo y no de lo bueno, y viven el día a día en nuestro mundo. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nosotros podamos orar, podamos ayunar por nuestra nación, por nuestro pueblo, porque muchas veces nuestro pueblo ha sido de envidia para muchos, ¿cierto? Y muchas veces han querido hacerle daño a nuestro pueblo, a nuestra nación. Por eso Dios nos ha mandado a nosotros siempre a poner cobertura sobre nuestro país, que Dios lo guarde y lo proteja en los cuatro extremos, ¿cierto? Para que nada malo le pase, porque cuando hay un pueblo que ora por su país, Dios lo tiene bendecido. Pero cuando nosotros dejamos de orar por nuestro país, le vienen lucha y prueba. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Que Dios nos ayude en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos finales, donde queda claro que hay terremotos, maremotos, los volcanes están haciendo erupción, todas estas cosas que se están viviendo, donde los huracanes, todas estas cosas, la guerra, rumores de guerra, es porque estamos viviendo los tiempos finales ya. Y es necesario que nosotros nos aferremos a nuestro Dios, ¿cierto? Y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo pronta a venir en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos dé la fortaleza de estar orando por nuestro mundo, por nuestro país, orar los unos por los otros como Dios lo ha demandado.
Amén. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿cierto?, que van a escuchar esta palabra y aquellos que entran también a YouTube y la pueden buscar, ¿cierto? También muchas bendiciones para ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y me despido en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor